no sale una tonelada de carbón para Israel. Es mi orden como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia y asumo la responsabilidad. De contratistas de antes o de hoy, o de mañana, porque el carbón todavía tendrá un tiempo de vida, se le agota en el mundo. Pero mientras eso sea así, a Israel no sale una tonelada de carbón, es una orden. No somos cómplices de genocidas. Algún día el pueblo de Israel cambiará eso, habrá cambios, volveremos a encontrarnos, habrá embajada, nos abrazaremos, ojalá. Pero mientras estén tirando bombas contra personas inocentes por 100.000 muertos, háganme el favor. Entonces Colombia no es solidaria con eso porque se nos llenaría el alma de energía negra y no podríamos resolver ni uno solo de los problemas colombianos que muchos es que tenemos.